quisiera preguntarles si ustedes ya tienen el catecismo de la nueva ciudad. Tenemos la meta, el propósito de que cada familia por lo menos tenga un catecismo este año, un librito de este catecismo. ¿Por qué? Porque todo el año vamos a usar este catecismo. Una preguntita cada semana. De hecho, vamos a poner la pregunta de la semana en el chat, en el boletín que hacemos para cada domingo, para que la repasemos y la tengamos. Porque es muy importante que lo tengamos, porque pues los catecismos fueron hechos para sintonizarnos con las verdades más esenciales, ¿sí? Entonces ahí van esas preguntitas que son básicas para que las aprendamos, las recordemos en la semana, las enseñemos a nuestros hijos y para profundizar en ellas, porque además de la pregunta, pues hay unas explicaciones. A ver si logramos ver las preguntas que llevamos hasta ahora, ¿sí? Vamos a ver si, bueno, ¿ustedes están viendo las pantallas? Ah, bueno, es que yo no veo esta, pero aquella sí. Esta es la primera pregunta. ¿Puedes ponerla 1? Eso, pregunta 1. ¿Cuál es tu única esperanza en la vida y en la muerte? Y esta es la respuesta. Esto es para básico, este es el ABC, que no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que somos en cuerpo y alma, en vida y en la muerte de Dios y de nuestro Salvador Jesucristo. Mire pues qué belleza. Y la pregunta 2, ¿quién es Dios? Dios es el creador y sustentador de todos y de todo. Él es eterno, infinito e inmutable en su poder y perfección, bondad y gloria, sabiduría, justicia y verdad. Nada sucede si no es a través de Él y por su voluntad. Eso tiene tanta teología. Y esta es la pregunta de hoy. ¿Cuántas personas hay en Dios? En el único Dios vivo hay 3 personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ellos son la misma sustancia, iguales en poder y gloria. Miren que si en la semana repasamos, profundizamos en esas verdades, esa es el Evangelio, eso es lo que necesitamos. Bueno, entonces, hoy, como todos estos domingos, estamos predicando de un versículo o de 2 versículos, tratando de condensar un poco como las exposiciones de los domingos. Entonces, tengo 2 versículos para compartir esta mañana. El primero es el texto que acompaña esta pregunta y está en 2 Corintios capítulo 13, versículo 14. Así es que, por favor, tenga su Biblia abierta en 2 Corintios capítulo 13, versículo 14 y en Génesis 1, 26. Entonces estamos preparándonos para esto, pero antes de leer les quiero dar como el título y algo general sobre lo que quisiera compartir esta mañana. El título de esta meditación de la palabra del Señor es esta, así como dice en la pantalla: Dios y nuestra nueva imagen. A propósito que al comienzo del año venimos con nueva imagen algunos, unos cambiecitos para el nuevo año. Miren, Dios y nuestra nueva imagen. Y tenemos estos 2 textos para meditar. Especialmente vamos a hacer un recorrido por estas verdades fundamentales de la palabra del Señor, pero en estos 2 textos claves. 2 Corintios 13 y 14 y Génesis 1, 26. Leamos primero 2 Corintios 13, 14. Dice la palabra del Señor. Es una despedida de Pablo en esta carta a los Corintios, y estas son las palabras finales en esta carta. Versículo 14, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Eso es, esta despedida trinitaria, una clarísima alusión a este Dios que es trino. Y vamos al otro extremo de la Biblia, Génesis, capítulo 1, versículo 26. Y dijo Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos,
sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Bueno, esta es la palabra del Señor. Oremos que el Señor nos hable por su palabra hoy. Señor, nosotros siempre somos necesitados de ti y de tu palabra. De hecho, lo que más necesitamos en nuestra vida, aunque nosotros no queremos reconocerlo, es escuchar tu palabra, oír tu voz y ser guiados por ella. Y hoy te rogamos, al acercarnos a esta palabra, que nos des un corazón sensible, oídos atentos para ser guiados por tu palabra, para ser hacedores de tu palabra, Señor, y no tan solamente oidores. Yo te pido, Señor, que por tu palabra vengas para darnos nuevas fuerzas, o aliento, o ánimo, o consuelo, pero quizá también para llamarnos a la fe de nuevo y al arrepentimiento delante de ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. En el único Dios vivo hay tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ellos son la misma sustancia, iguales en poder y gloria. Esto se trata esencialmente de la doctrina de la Santa Trinidad. Ahora, hay que decir que la doctrina de la Trinidad es difícil. Y si es difícil para un adulto, imagínese para un niño. Como yo les he contado, tengo el privilegio de haber crecido en la iglesia cristiana. Y desde chiquito yo noté a mis profesores de la escuela dominical el esfuerzo por ayudarme a entender la Santa Trinidad. Y me decían que era como un huevo, que tiene tres partes, pero que es un mismo huevo. O que era como un aguacate. ¿Sí ven? Que tiene una cascarita, que tiene por dentro, que tiene la pepa y que es... El problema es que todas esas ilustraciones se quedan muy cortas porque la Santa Trinidad son tres personas que no se pueden separar entre sí. Es decir, todas son Dios completamente. Sí, el Padre es Dios, Jesucristo, el Hijo, es Dios, el Espíritu Santo es Dios. A mí me dio mucha luz este entendimiento sobre la Trinidad. Todo esfuerzo nuestro por entender a este Dios es un esfuerzo, todo esfuerzo nuestro por entender la Trinidad es un esfuerzo humano de personas limitadas, creadas, por entender a uno que es ilimitado, creador, hecho de otra cosa. Esa es la principal razón por la que en nuestra mente no logramos entender ni explicar bien este gran misterio de la Trinidad. Es un intento nuestro, tan finitos, limitados, por entender a este Dios, que por supuesto nos ha creado a su imagen y lo vamos a ver más ahorita, pero no podemos entender a este Dios que está en otra, que es distinto a nosotros, como el barro tratando de preguntarle al alfarero cómo es que funciona todo. Como el barro diciéndole al alfarero, explíqueme a ver, ¿se imaginan? Somos radicalmente diferentes. Dios es eterno y ahí podemos decir como el poeta Jesús Adrián Romero, no es como yo. ¿Conocen esa cancioncita? No es como yo, Él es santo y es eterno, Él es supremo. No hay comparación. Ahora, yo creo que una de las razones por las que esta es una de las razones por las que muchas sectas o grupos deciden mejor negar la Trinidad. Por falta de entendimiento de ella, entonces mejor dicen, no, entonces no la aceptamos, no la recibimos. Y hay bastantes grupos, sectas, movimientos religiosos que han optado por rechazar la doctrina de la Santa Trinidad. Y esto es básicamente herejía, porque es rechazar la deidad y la naturaleza de Dios. Pero un factor más es que
La fe no necesita pasar los límites que Dios le impuso para que creamos. Y bueno, en el mundo práctico también sucede. Nosotros hemos mencionado mucho el ejemplo del avión. Tú te montas a un avión y no sabes bien cómo funciona, ¿cierto? Uno no sabe ni siquiera si eso lo está manejando una persona de carne y hueso o lo están manejando unas máquinas, unos instrumentos. No necesitamos entender detalladamente cómo funciona ese gran avión para que nos montemos ahí y estemos confiados de llegar a nuestro destino. Bueno, no tenemos que explicarlo, entenderlo todo para poder creerlo, para poder aceptarlo. Sin embargo, para los creyentes, para nosotros, es fundamental aceptar la doctrina de la Santa Trinidad. Que Dios es Padre, que Dios es Hijo y Dios es Espíritu Santo. Y si uno logra aceptar y creer que esto es así, uno está en disposición para creer otras cosas que salen de ahí, que se desprenden de esa gran realidad. Por ejemplo, va a ser más fácil creer que Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros, pero que vino concebido milagrosamente de una mujer. En una mujer concebido por el Espíritu Santo. Ahora, si usted cree que Dios es así, Padre, Hijo y Espíritu Santo, eterno en poder y gloria, es más fácil entender, recibir, creer cosas que se desprenden de ahí, que Dios es amor. Miren, el estudio, esta semana leyendo cositas sobre esto, dice que Dios es amor y que Dios ha amado siempre, es una razón para entender que Dios existe en varias personas. Porque Dios no empezó a amar cuando te creó a ti, o no te creó a ti para tener a quien amar. Él ha sido amor siempre. Y por supuesto, si uno ama, necesita a alguien a quien amar. Debe haber un objeto de amor. Entonces, Dios es amor eternamente antes de crearnos. Y es amor con Dios Padre, con Dios Hijo y con Dios Espíritu Santo. Esto me pareció bastante llamativo. Entonces, si aceptamos la doctrina de la Trinidad, podemos aceptar de ahí hacia adelante tantas cosas que podemos esperar, recibir. Incluso esta es una fe que nos lleva para pensar, a creer en que eso que pasa con nosotros aquí y ahora puede ser. Eso que tú anhelas, eso que tú esperas, ese cambio que tú necesitas en tu vida puede ocurrir porque tú has aceptado las cosas más grandes de Dios, creador y sustentador, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Porque, seamos sinceros, tantas veces a nosotros tantas veces nos cuesta creer que esas cosas de aquí a ahora son imposibles. Que esas cosas en las que nosotros vivimos y a veces nos enfrascamos como que eso no va a suceder. Esas relaciones rotas, esos hábitos de pecado, esos dolores, esas angustias del corazón, esas necesidades. Y nosotros sí decimos que amamos a Dios, sí creemos en Dios, pero tantas veces nos cuesta creer que Dios está actuando y está interesado en esas cosas. Eso que nos pasa aquí y ahora, Dios también lo sabe y tú debes creer que Dios puede cambiar tu corazón y actuar y transformar esas cosas en las que tú estás esperando. Esto es así porque Dios es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. Él dice, dame hoy tu corazón. Nosotros debemos tener esta convicción profunda de que Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo no es simplemente una idea por allá lejana de Dios, sino que es una realidad para ti y para mí, para nosotros. Que nuestra vida cristiana ha de ser así, ha de moverse así. Mire esto que encontré también, especialmente en la Biblia de Herencia Reformada. Ustedes deberían adquirir la Biblia de Herencia Reformada.
Estas tres personas actúan con acciones particulares en nuestra propia vida. Y bueno, creo que aquí tengo un slide para esto, a ver si nos ayuda a recordar esto. El Padre es llamado nuestro Creador por su poder. El Hijo es nuestro Salvador y Redentor por su sangre. El Espíritu Santo es nuestro santificador por su morada en nuestros corazones. Miren qué belleza, otra vez. El Padre es llamado nuestro Creador por su poder. El Hijo es nuestro Salvador y Redentor por su sangre. El Espíritu Santo es nuestro santificador por su morada en nuestros corazones. Miren esto que es esencial, esto que es tan importante de la doctrina de la Santa Trinidad. Una cosa más sobre esto, de unas generalidades sobre la doctrina de la Trinidad. La doctrina de la Trinidad pertenece a lo que se ha llamado en la teología la revelación progresiva de la verdad de Dios. Es esto, que se deja ver desde Génesis, va mostrándose todo el Antiguo Testamento, pero tenemos mayor entendimiento sobre la Trinidad en el Nuevo Testamento. Y que ahora, con lo que vemos en el Nuevo Testamento en Jesús y con lo que pasó en Jesús, nosotros podemos devolvernos para entender mejor cómo se movía y cómo sucedía todo en el Antiguo Testamento. Sí, hay textos sobre eso, no los vamos a leer todos porque nos lleva bastante tiempo. Pero Lucas 3, 20 al 22, por ejemplo, habla del bautismo de Jesús. Y en el bautismo de Jesús ustedes pueden ver la acción plena de este Dios Trino. Recuerden, aquí está Jesús que viene a ser bautizado por Juan, entonces nos relata Lucas que Jesús vino para ser bautizado, estaba ahí siendo bautizado, que se escuchó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, y luego nos relata que descendió el Espíritu Santo como en forma de paloma. Eso, léanlo por favor, Lucas 3, 20 al 22 está en el bautismo de Jesús. Pero hay muchos otros, en el anuncio del ángel Gabriel a María, el poder de Dios vendrá y el Espíritu Santo te cubrirá y nacerá un hijo. Ahí están. Digamos, la doctrina de la Trinidad es una doctrina con bastante información y bastante nutrida desde toda la teología. Yo quiero mencionar en un segundo momento de esta reflexión bíblica el texto de Génesis 1:26 para decir esto, en el segundo puntico, ¿cómo actuó Dios en la creación? Este Dios Trino, ¿cómo actuó en la creación? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esta es quizá la primera alusión a la Trinidad en la Biblia, Génesis 1:26, que es el texto que lo leímos y que tuvimos un devocional esta semana con este texto. No sé si ustedes están juiciosos escuchando el devocional en casa, pero el miércoles uno de nuestros hermanos compartió este texto de Génesis 1:26. Bueno, con el entendimiento de la revelación progresiva sabemos que este texto se refiere a la Trinidad. Otra vez, tengamos este texto ahí, Génesis 1:26, téngalo por favor, su Biblia abierta, porque quiero que destaquemos estas 3 palabras de ese capítulo 1. Génesis 1:26. Y dijo Dios: hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Note por favor estas 3 palabras en este versículo. Hagamos a nuestra imagen. Esta es la actividad del Dios Trino en la creación del ser humano. Pluralidad. Si usted mira todo el capítulo 1 de Génesis, está diciendo, Dios dijo que haya, que exista, que se forme esto, aquello, las lumbreras, los animales terrestres, que haya, que exista, pero parece que el escritor de Génesis, Moisés, quiere que nos detengamos un momento
con esto de hagamos. Entonces dijo Dios, hagamos. Y los teólogos de todos los tiempos se han preguntado, hagamos, ¿con quién está hablando el Señor? Algunos dijeron que está hablando con los ángeles, pero no puede ser porque los ángeles no pueden crear. Y en la revelación progresiva entendemos que esta es una alusión a la Santa Trinidad. Hagamos al hombre, algunas versiones dicen hombre y otras versiones dicen ser humano. ¿Ustedes lo han visto? A nuestra imagen y semejanza. Este hombre, estas personas, corona de la creación, hechos a imagen y semejanza de Dios. Con razón el salmista dijo en el Salmo 139, yo soy una creación admirable. Fui formado de manera extraordinaria. Hagamos a nuestra imagen. Se entiende más en el Nuevo Testamento. Pero usted puede pensar. Imagínense que usted es hecho a imagen de Dios. Es que no estamos hablando de una cosa muy básica. Es que tú y yo fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. A diferencia de otros seres creados, todo creado tan hermosamente, tan bello, tantas cosas lindas que hay en la creación. Pero lo único que tiene la imagen de Dios eres tú y soy yo. ¿No les parece eso extraordinario? Pero un poquito más, ¿qué significa que seamos imagen de Dios? Entonces aquí voy en el tercer punto de esta exposición, que se llama imagen y nueva imagen. Que seamos imagen de Dios, escuche bien mi hermano y mi amigo, por lo menos significa estas tres cosas. Tres cosas que significan que usted y yo seamos imagen, creados por este Dios trino. Número 1, que somos persona. Y usted dice, pues eso se sabe. Somos personas. Y en eso somos diferentes a los animales. Los animales también son seres vivientes. Pero el parecido con Dios no está en la forma externa. De hecho, no tenemos muchas diferencias con algunos animales. Somos menos peludos, eso sí. Pero lo que nos hace distintos es personalidad. Personalidad, esa es la primera cosa. Autoconciencia, que estábamos en control de nuestra relación con el entorno. Emociones, afecto, amor, voluntad. Tomamos decisiones. Somos seres morales, tenemos lenguaje, capacidad de comunicación. Y de pronto usted dice, el perrito también. El perrito también me obedece. El perrito, mire cómo es de lindo. Y los gaticos, los michi. Puro instinto. Yo sé que en este tiempo muchas veces se le da tanta importancia y tanto lugar a las mascoticas y debemos cuidarlas, amarlas, respetarlas porque hacen parte de la creación del Señor. Pero por favor, no pongamos las mascoticas al mismo nivel de las personas. Si tus recursos son limitados y tienes que escoger entre darle comidita a tu mascota y a tu abuelita, ahí está. Y también me parece absurda la discusión de si tenemos un hijo o tenemos una mascotica. ¿Sí? ¿Han escuchado? Es que ese hijo es imagen de Dios. Bueno, primera cosa es que somos persona. Segunda cosa esencial que nos hace imagen es que la imagen implica que somos representantes. Y esto es muy importante, representantes. Como lugartenientes, lo que hacían lo que hicieron en la idolatría fue poner representantes de los dioses. Imágenes fundidas representaban a un dios. Imágenes fundidas representaban a un dios. Pero imagínate que Dios quiso que el representante seas tú. Que su representante seas tú. Imagínense esto como es de tremendo. Representa al Dios. Esto es como un aspecto funcional. También tiene que ver
que seamos representantes tiene que ver con la mayordomía. Cuando nosotros ejercemos la mayordomía, el uso de los recursos, estamos siendo representantes de Dios. Ejercer señorío en un lugar, ir en representación de Dios, eso es imagen de Dios. Imagínense que allí donde el Señor te puso, allí donde tú estás, en tu familia, en tu oficina, en tu casa, en la universidad o en el colegio, tú eres un representante de Dios. ¿Te imaginas? ¿Cómo nos pone esto? Cuando Dios le dijo a Adán que le pusiera nombres a los animales, le estaba diciendo, eres un representante, puedes señorear. Bueno, ser persona, ser representante, y lo tercero, quizá hay muchas otras que reflejan imagen, pero lo tercero es esto que es fundamental. Ser imagen es ser en relación. Seres en relación. Y aquí, esto es fundamental que lo entendamos. Porque aquí se refleja la pluralidad de Dios. Hagamos, cuando Dios dice hagamos, esto es pluralidad. Y noten por favor que el Señor dijo que la imagen suya se reflejaba entre hombre y mujer. Varón y hembra los creó a su imagen. Eso lo vemos con más claridad a partir del Nuevo Testamento. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero en este versículo 27, donde dice, después de lo que leímos, Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, y ¿cómo dice? Hombre y mujer los creó. Esto es muy importante que tú lo tengas en cuenta. Es en la interacción sana, saludable, que honra al Señor. Es en la interacción entre un hombre y una mujer que se logra ver mejor la imagen de Dios. Y no estoy hablando de matrimonio solamente. Es en la vida, es en los roles, es en el papá y la hija, es en la vida en común en que Dios le entregó a cada uno parte para reflejar la imagen de Dios en la interacción. Esta imagen está reflejada aquí. Y yo no sé, pero ustedes verán que las cosas que se logran hacer entre los dos como que se hacen mejor. Yo no sé. Bueno, yo no solamente hablo de la vida sexual. Cuando hombres y mujeres trabajan juntos, cada uno con lo que el Señor les ha entregado, logran reflejar mejor la imagen de Dios. La crianza, cuando asumen sus responsabilidades en el hogar, cuando se desarrollan amistades, cuando hay ministerio en el que trabajan juntos, porque Dios la creó como ayuda idónea. Yo sé que algunos han pensado que esto de ayuda idónea es de quinta, pero recuerdo a Janet Guerrero, que compartió aquí sobre feminidad bíblica, y dijo, bueno, nos enseñaba esto. Cuando la Biblia dice que la mujer fue creada como ayuda idónea, el término para ayuda idónea es el mismo término que se usa en la Biblia para decir que el Espíritu Santo es tu ayudador. ¿Se imaginan esto? Y que es como que el hombre estaba peleando una guerra y estaba perdiendo. Y el Señor dijo, le voy a hacer una ayuda. Y es verdad, tan profundamente que somos fortalecidos y caminamos hacia adelante y logramos realmente avanzar cuando podemos caminar con una ayuda idónea. Ayuda en esta dimensión y en estos términos. Dios dice, le haré una ayuda. Bueno, ser en relación es muy importante. En Génesis se ve que el hombre y la mujer viven en esta relación con Dios, con la naturaleza y entre ellos. Y bueno,
ya sabemos que esta dimensión de la imagen de Dios fue la más afectada con el pecado, o la que primero fue afectada por el pecado, el mundo de las relaciones, porque eran representantes, eran personas, eran seres en relación, pero la parte de lo relacional fue lo primero que se afectó con la caída. Y bueno, el desastre, el caos que trajo la caída. Y más adelante se establece esta cuarta relación, o se ve más claramente la relación consigo mismo. Se percibe mejor que la relación consigo mismo también se dañó por la caída. Bueno, el ser humano que contiene la imagen de este Dios, creador, Padre, Hijo y Espíritu Santo, persona, representante y un ser en relación. Un poco, antes de que terminemos, sobre cómo era esta imagen, la imagen original y la imagen restaurada o la nueva imagen. Miren esto que encontré tan interesante. Cuando dice que Dios creó al ser humano a su imagen, quizá los únicos seres humanos hechos a imagen de Dios, humanos entendidos en este propósito, eran Adán y Eva antes de la caída. Y Jesús. Porque tenían la imagen de Dios sin haber sido manchada ni afectada por el pecado. Es decir, la imagen original del Dios Trino. Esto quiere decir que usted y yo sí tenemos la imagen de Dios, pero, distorsionadita, dañada, afectada por el pecado y por el mal. Y la imagen no se quitó, pero sí se distorsionó. Adán y Eva antes de la caída y Jesús, que restaura la imagen en la creación. Adán y Eva. Todos los demás somos ejemplos torcidos, distorsionados, corruptos de humanidad. Bueno, es muy importante fijarse en eso. ¿Cómo era antes? ¿Cómo era antes para entender lo que significa ser humano? Ahora, ¿qué es lo que pasa que Cristo logra en nuestra restauración de la imagen? Y esto pues tiene que sabernos aplicación de esta conversación hoy. Por la palabra del Señor sabemos que nuestra imagen está siendo restaurada paulatinamente. Está siendo cambiada. Y les voy a mencionar algunos pasajes, por lo menos estos 3 pasajes para que ustedes lo tengan presente. Mira, si tú eres un hijo de Dios que ha venido a la fe, si tú has confiado en Cristo, si has sido salvo por la obra de Cristo, tú debes contar con esto. Tu imagen de Dios está afectada por el pecado, por el mal y por la caída, y por eso tú eres pecador. Pero por la obra de Cristo esta imagen se está renovando y se está transformando, y por eso decimos hoy una imagen, una nueva imagen. Romanos 8:29. Yo creo que tengo estos versículos aquí, no sé si nos los van a poner porque es muy importante que los recordemos. Romanos 8:29, porque a los que Dios conoció de antemano también los predestinó para ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Esto es la obra que el Señor está haciendo para restaurar su imagen en nosotros. Segunda de Corintios 3:18. Por tanto, ¿sí? Segunda. Creo que hay un error en esa diapositiva. Voy a leerlo acá. Segunda de Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos mirando con el rostro descubierto y reflejando como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria a su misma imagen por la acción del Espíritu Santo. Imagínense que esto está ocurriendo en nosotros.
que el Señor está restaurándote, que el Señor está cambiándote. Efesios 4, 23 y 24. Pablo le dice con urgencia a sus lectores: renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y Colosenses 3:10 dice: revestidos del nuevo hombre. Conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. En síntesis, Dios está en este negocio de restaurar la imagen con la que fuimos creados, y lo está haciendo por la obra de Jesucristo en nosotros. Bueno, una conclusioncita para terminar. Tú pensando que venías a la iglesia para pasar un rato de meditación espiritual, de sentirte mejor, de pasar bien rico, de compartir, después de tantos pecados de la semana y del fin de año. Y aquí con estas palabras el Señor te dice que Él quiere es restaurarte, que Él quiere es cambiarte desde adentro hacia afuera, que Él quiere ponerte la imagen con la que fuimos creados y la imagen que Jesucristo viene a restaurar. ¿Y cómo les parece esta imagen para este nuevo año? Nueva imagen para este 2022. Una imagen restaurada por la obra y por el poder de Cristo. Yo creo que esto implica que nosotros nos dispongamos para ser personas que reflejamos esta imagen, que recibimos esta imagen de Dios, que estamos participando, colaborando en la restauración que Dios está haciendo en nosotros, la acción de este Dios trino, por la obra de Cristo que nos representa. Imagínate una casa, una iglesia o una ciudad donde las personas están reflejando una imagen mejor del Dios que los creó. Miren eso, por ejemplo, en un campo más práctico. Hijos que ven algo de Dios en sus papás. Hijos que ven algo de la imagen de persona, de representante, de relación. Porque esos padres aman de manera incondicional, disciplinan con afecto, proveen sin reproche, que no abandonan a su familia. ¿No les parece que para unos hijos, especialmente si están creciendo y están en formación, ellos ven algo de Dios ahí? Entonces nosotros los adultos, los que tenemos hijos o nietos o sobrinos, estamos llamados a reflejar un poco del carácter de Dios en la crianza, la imagen de Dios, que ellos ven y dicen: sí debe ser Dios, hay algo de Dios aquí. Pero ustedes saben que eso se podría llevar a todas las esferas de nuestra vida social. Una esposa que ve a este hombre frágil, con defectos, con limitaciones, pero que está dispuesta a amarla hasta la muerte. ¿No les parece que eso es algo del carácter de Dios? Un esposo que dice: mira, no importa, yo estoy contigo. No importa lo que pase, yo voy a caminar contigo, independientemente de las adversidades, de los problemas que tengamos, de que dejes de ser tan bella, de que te envejezcas, que los años hagan estragos en nuestra vida y nuestra salud. Yo voy a caminar contigo siempre. ¿No le parece que eso a una esposa le debe decir algo de Dios? De cómo es Dios, de cómo es el carácter de Dios. Pero lleven eso a los escenarios que ustedes quieran. Imagínense un jefe. Imagínense cómo le comunica un empresario a sus empleados que le sirven, que trabajan con él, que lo respeta, que les paga bien, que les da lo justo, que se interesa por su bienestar, por su familia. ¿No les parece que ese empleado también dice: yo creo que este jefe tiene algo de Dios? Hay un poquito de Dios aquí.
Hay una muestra, como una degustación de Dios. Yo creo que así debe ser nuestra vida social, mis hermanos. Un mundo en el que cada cosa, en cada relación que vivimos, en cada cosa que hacemos, hay destellos de Dios, porque eso es lo que debe estar ocurriendo en un creyente, en un hijo de Dios, en un cristiano, que el Señor está transformando. Y usted puede decir que eso es muy difícil, tal vez eso es muy difícil, porque nosotros somos tan frágiles y nuestra inclinación siempre es a lo malo, a lo caído, pero yo quiero terminar con esto, el texto que leímos en la liturgia de hoy. Colosenses 1 del 15 al 20. No sé si lo tengo acá también porque con este texto terminamos. Colosenses 1 del 15 al 20. Ese es el texto que leímos en la liturgia. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es anterior a todas las cosas que por medio de Él forma un todo coherente. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de la resurrección para ser en todo el primero, porque a Dios le agradó habitar en Él con toda su plenitud. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. ¿Ves por qué nosotros confiamos es en Cristo? Porque Él es la imagen. Y para que nosotros podamos reflejar un poquito, la imagen restaurada de Dios, nosotros únicamente lo podemos hacer a través de Jesucristo, porque Él es la imagen del Dios invisible. Por eso es que confiamos en Él, por eso es que nos acercamos a Él, por eso es que dependemos de Él, por eso es que lo anhelamos cada día, no solamente el domingo, por eso lo buscamos en las mañanas, por eso hacemos nuestro devocional, escuchamos su voz, por eso hablamos de Él, por eso queremos memorizar las preguntas del catecismo, porque es la grandeza del Evangelio que debe habitar en nosotros para que caminemos cada día.